Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Florencia Badías, yo soy médica clínica, soy staff del Hospital Provincial y la idea es hablar hoy un poco de nódulos tiroideos, el abordaje clínico y terapéutico. La agenda del día va a incluir epidemiología, metodología diagnóstica, unas palabras de cáncer tiroideo y su clasificación, pronóstico y tratamiento. Para empezar hablamos un poquito de epidemiología. Sabemos que la prevalencia de los nódulos tiroideos va a variar según el método de detección que se esté utilizando. Conocen la corte de Framingham, muy conocida por todo lo que nos enseñó en lo que respecta a epidemiología cardiovascular. En esa corte se vio una prevalencia del 6.4% en mujeres, del 1.5% en varones, que tenían nódulos clínicamente aparentes. Ahora bien, si tomamos estudios que referencian ecografía, vamos a evidenciar una prevalencia bastante más alta que puede trepar al 70% según las series. En algunas áreas también están descritas, por ejemplo en Alemania, donde hay déficit de yodo, la prevalencia trepa a un 33% en hombres, a un 32% en mujeres, con un 12% de nódulos mayores a 1 centímetro. El bocio nodular también aumenta con la edad, siendo bajito del 2.7% en mujeres jóvenes y llegando hasta el 18% en mayores de 55 años. Las autopsias son otra fuente de información de prevalencia epidemiológica y también los datos son amplios, un poco dispares, pero pueden llegar hasta el 50-60%. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del nódulo tiroideo? La importancia es descartar el cáncer, que supone entre un 4 y un 6% según las series de todos estos nódulos. Vamos a ver que hay causas tanto benignas como malignas de nódulos tiroideos. Dentro de las malignas son todas muy conocidas: el carcinoma papilar, el folicular, el medular, el anaplásico, que por suerte tiene una muy baja frecuencia, el linfoma primario o la metástasis de cánceres renales, de mama y algunos otros que son menos frecuentes. La patología benigna tiroidea es más frecuente, la tiroiditis de Hashimoto, los quistes coloides, y algunos patrones no invasivos de lesiones. Con respecto a los factores de riesgo para la presentación de nódulos y bocio, tenemos el tabaquismo, que aún aumenta más el riesgo en áreas de déficit de yodo, la obesidad y el síndrome metabólico, el alcoholismo, patologías que cursen con IGF elevado. Aumentan los nódulos en varones y el bocio en mujeres. Los fibromas uterinos están descritos como un aumento por 2 en frecuencia y el uso de anticonceptivos orales y estatinas serían factores que disminuyen el riesgo. Ahora, los factores de riesgo para malignidad incluyen los niños, los adultos de menos de 30 años, los antecedentes de irradiación en cabeza y cuello, la historia familiar de cáncer tiroideo y la edad mayor de 60 años, o sea, los extremos de la vida. Ahora bien, tenemos un nódulo tiroideo. Siempre hay que plantear la posibilidad de malignidad, entonces nosotros tenemos que determinar las características de este nódulo y saber qué nódulo estudiar y cómo estudiarlo. Para la evaluación inicial, dado que la malignidad no va a variar si el nódulo es palpable o no palpable, o sea, si es un incidentaloma, que tenemos un Doppler de vaso de cuello y apareció un nódulo tiroideo, esto no va a variar la incidencia de malignidad en estos procesos, pero tenemos que considerar en forma inicial la historia clínica y el examen físico, la función tiroidea con el valor de TSH y la ecografía. Entonces, con respecto a la historia y el examen físico, tiene poca exactitud para predecir un cáncer, pero si tenemos una patología de rápido crecimiento, con historia de irradiación en cabeza y cuello o irradiación corporal total, en el caso de, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, lo podemos sospechar. Si tenemos pacientes que tienen antecedentes familiares de síndromes tiroideos, como los LEM2, por ejemplo, el síndrome de Cohen. Y al examen físico, una masa fija, dura, con síntomas obstructivos de rápido crecimiento y adenopatías, sí nos pueden hacer predecir la posibilidad de una patología tumoral. El valor de TSH siempre tiene que ser evaluado en todos los pacientes con nódulos tiroideos y es un factor independiente para predecir malignidad, ya que de alguna manera la TSH inhibida sería de alguna manera un factor predictor, porque nos estaría hablando o vinculando a este nódulo con un nódulo funcionante que tienen muy bajo riesgo de malignidad.
hay algunos estudios que sugieren que valores más elevados se relacionan con estadios más avanzados. Tenemos una corte de 1500 pacientes y fíjense cómo la prevalencia de cáncer es muy bajita cuando la TSH está inhibida en menos de 0,4 y asciende hasta casi el 30% cuando la TSH es mayor a 5,5. La ecografía siempre tiene que ser realizada en todos los pacientes que tengan un nódulo palpable, los que tengan bocio nodular o en aquellos nódulos detectados incidentalmente por otra metodología. No se recomienda el uso de rutina, no es que hay que hacérselas como screening a todos los pacientes, pero el paciente que palpamos un nódulo o que lo encontramos como hallazgo, hay que hacerlo porque nos va a brindar información del tamaño, de la consistencia, de la vascularización y en realidad la ecografía va a ser la que nos va a ayudar a seleccionar a aquel paciente que debe someterse a una punción aspiración con aguja fina. Sabemos que hay algunas características ecográficas que están asociadas a un aumento del riesgo de cáncer, como puede ser el nódulo hipoecogénico, sólido, que tiene microcalcificaciones, que infiltra los bordes, que es más alto que ancho, que está asociado a linfadenopatías sospechosas y que también hay otros que tienen características más benignas, por ejemplo el que es isoecoico o hipoecoico, el que tiene apariencia espongiforme, los quistes simples, la calcificación en cáscara de huevo. La Sociedad Americana de Cardiología tiene una clasificación un poco más detallada, ustedes la pueden encontrar. Fíjense que toma como ítems la composición, si es cístico, si es mixto, si es sólido, la ecogenicidad, si es anaecoico, hiperecoico, isoecoico, el tamaño, o sea, si es más ancho que alto o al revés, los márgenes y los focos de calcificaciones. Y en función de eso les otorga un puntaje que los describe como TR1, 2, 3 y 4, que lo pueden ver en los informes según la cantidad de puntos que adquieran. Y esto va a ir incrementando de abajo hacia arriba el riesgo de malignidad y también nos va a guiar hacia la indicación de una biopsia o no en función del tamaño. Por ejemplo, un TR5 sabemos que tenemos que hacer una biopsia a los 10 milímetros y un TR3 a los 25 y quizás TR1 y TR2 no requieran una biopsia con punción aspiración con aguja fina. Esto es lo mismo con un gráfico un poquito más amigable que creo que les va a quedar a ustedes disponibles. Y con respecto a las indicaciones de PAF, lo vamos a ver después en detalle. Fíjense que el paciente que tiene alta sospecha tiene un riesgo elevado de malignidad de entre un 70 y un 90%. Se recomiendan nódulos de más de 1 centímetro. Los pacientes que tienen riesgo intermedio, aunque el riesgo de malignidad es más bajo, también está recomendada la punción según el tamaño de más de 1 centímetro. Ahora, cuando hay baja sospecha que el riesgo cae a un 5 a un 10%, se recomienda cuando el nódulo es un poquito más grande de 1,5 centímetros. Si la sospecha es muy baja, se puede considerar con nódulos mayores a 2 centímetros. Y fíjense que las sospechas o no sospechas están determinadas por las características y los patrones ecográficos. Respecto a lo que nos informa la clasificación por punción de aspiración con aguja fina, ustedes van a ver en el informe de anatomía patológica la categoría de BETSAC, ¿sí? Que va del 1 al 6. En función de esto, categoría 1, 2, 3, 4, van a ver qué porcentaje de nódulos corresponden a dichas categorías. Por suerte, el 1 y el 2, que son los más buenitos, se llevan el mayor porcentaje. El 3 y el 4 son los indeterminados y los neoplásicos son el 5 y el 6. Fíjense el riesgo estimado de malignidad por categoría, que es casi el 100% en los pacientes con un BTSA de 6. El manejo, cuando tenemos un tipo 2, son benignos, pueden ser una tiroiditis Hashimoto, bocio multinodular, adenoma, hacemos seguimiento y no deben ser tratados con T4. La clasificación 3 y 4 son indeterminados, son lesiones foliculares o atipías de características indeterminadas. Si en esa instancia no se pudo hacer un test molecular, hay que repetirlo en 6 a 12 semanas para tomar una decisión. El 5 es sospechoso de malignidad, de cáncer papilar y otros, y hay que derivarse a cirugía. El 6 es maligno, incluye el papilar, medular, linfoma o anaplásico y debe ser derivado a cirugía. Y el tipo 1 es no diagnóstico y hay que volverlo a repetir en 4 a 6 semanas porque el material que brindó esta punción no sirve para hacer ningún tipo de análisis, ni bueno ni malo. Hay que repetir, es la nada misma.
Eh, este es un gráfico donde vemos el abordaje de un paciente con un nódulo tiroideo, cómo procedemos. Entonces lo encontramos al nódulo clínicamente o incidentalmente, le hacemos la TSH y le hacemos la ecografía. Si la TSH nos viene anormal para abajo, o sea que está disminuida, vamos a tener que hacer un centellograma tiroideo. Si hay un nódulo funcional, hay que ver si cumple criterios para punción o no. Si el nódulo, si es no funcional, y si el nódulo es funcional, puede ser que tenga T4 libre y T3 libre normal, y en ese caso es un hipertiroidismo subclínico y lo podemos observar, y si están elevadas es un hipertiroidismo de un nódulo funcionante y hay que tratarlo, ¿sí? En el caso de que la TSH sea normal o esté elevada, si tiene criterios ecográficos para punción, se punza, y si no, se monitorea. Entonces, TSH disminuida, centellograma. ¿Para qué? Para determinar el estado funcional del nódulo. La TSH disminuida va a aumentar la posibilidad de que el nódulo sea hiperfuncionante y tiene generalmente muy baja chance de malignidad y no se punzan. En el caso de que haya múltiples nódulos, el centellograma tiroideo nos va a ayudar a definir cuáles son funcionantes y cuáles no. Generalmente usamos yodo radioactivo o tecnesio. Los no funcionantes están descritos como fríos porque captan menos que el tejido aledaño y pueden requerir una punción. Los autónomos son los calientes, que captan más que el resto del tejido y raramente son malignos, y los indeterminados muchas veces tenemos que punzarlo para ver si cumplen criterios para ecográficos. En caso de TSH normal o elevada, si el paciente cumple criterios ecográficos porque tiene una ecografía de riesgo, hay que punzarlo, y si no, hay que monitorearlo. Entonces, la punción aspiración con aguja fina, ¿cuándo? Nódulos sólidos hipoecoicos de más de 1 centímetro, no se duda. Nódulos sólidos hipoecoicos de menos de 1 centímetro tienen que tener márgenes irregulares o microcalcificaciones o macrocalcificaciones o calcificaciones periféricas o combinaciones. Los pacientes seleccionados con fuertes antecedentes familiares también pueden ser punzados con nódulos de menos de 1 centímetro, pero atención que a veces es muy dificultoso acceder a un nódulo tan pequeño con una punción aspiración guiado por ecografía. Los de bajo riesgo generalmente se sugiere su punción cuando tienen más de 2,5 centímetros, y se van a monitorear aquellos que no fueron punzados cada 6-12 meses en los pacientes que tienen nódulos de menos de 1 centímetro con características sospechosas, cada 12-24 meses los de riesgo intermedio y cada 2 o 3 años el de muy bajo riesgo. Aquel paciente que tenga un nódulo que en un control aumenta considerablemente el tamaño también debe ser punzado. Con respecto al dosaje de calcitonina, hay muchas controversias. Algunos reportes sugieren que nos podría colaborar en la detección temprana del cáncer medular de tiroides y de esta manera mejorar la sobrevida, pero hay atención que hay mucho falso positivo, por ejemplo la hipercalcemia, la hipergastrinemia, tumores neuroendocrinos, insuficiencia renal, carcinomas papilares foliculares, tiroiditis, y tratamientos prolongados de más de 2 meses con omeprazol, que es súper frecuente, betabloqueantes y glucocorticoides. Hay tumores medulares también que son no secretantes y darían falsos negativos. Otras determinaciones, por ejemplo, los anticuerpos antiperoxidasa y tiroglobulina, son útiles para el diagnóstico de Hashimoto, pero no para la evaluación de una biopsia. O sea, tener anticuerpos positivos no me va a decir biopsia sí, biopsia no. Y si bien el cáncer tiroideo puede coexistir en una tiroiditis autoinmune, la respuesta al tratamiento con T4 va a alejar las posibilidades. El dosaje de tiroglobulina puede estar presente en otras enfermedades como el bocio, el hipertiroidismo y cualquier causa de tiroiditis destructiva, por lo tanto no se recomienda como parte de un estudio. En lo que respecta al cáncer tiroideo, para ir cerrando, vamos a hacer una mención de los tumores frecuentes de tiroides, de los más frecuentes. Es el tumor endocrino más frecuente, pero es raro porque ocupa menos del 1% de todas las causas de cánceres de los pacientes. Hay 4 tipos. Está el diferenciado, que es el 85% de los tumores, surge a partir de células foliculares. El medular, alrededor del 10% de las células C parafoliculares, muchas veces parte en asociación de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el linfoma tiroideo primario, el 3%, y el anaplásico, que es el 1 al 3%, que es el peor de todos. Con respecto al cáncer diferenciado,
tenemos dos subtipos, el folicular y el papilar. En áreas donde hay suficiente yodo, el papilar representa el 85% de la prevalencia de estos tumores, mientras que en áreas con déficit de yodo esto cae al 35-55%. Predominan mujeres, tercera y cuarta década, generalmente puede observarse multifocalidad y bilateralidad también en ambos lóbulos. Hay variantes histológicas, la de las células altas tienen más recurrencia, más mortalidad y progresión a tipos menos diferenciados. Frecuentemente diseminan localmente y pueden hacer metástasis, pero es poco frecuente. La neoplasia folicular, a diferencia de los papilares, pueden ser benignos, que serían los adenomas, y malignos. Los carcinomas son más tardíos y son encapsulados, pero lo que diferencia un adenoma de un carcinoma es la invasión capsular, que es la que distingue a los carcinomas. Y esto muchas veces no es distinguible con la punción aspiración de aguja fina y hay que hacer una biopsia excisional o una hemilobectomía. Estos sí también dan metástasis, generalmente a pulmón y a hueso. El cáncer medular es un cáncer neuroendocrino, presenta el 1-2% de los tumores tiroideos, como les dije anteriormente. Tienen la característica de la secreción de calcitonina, la mayoría son esporádicos, un 75%, y la mayoría presentan metástasis al momento del diagnóstico. O sea, decir que son esporádicos es que no están parte dentro de las neoplasias endocrinas múltiples, ¿sí? El valor de calcitonina elevados, de más de 500 picogramos al momento del diagnóstico, están indicando alto riesgo de metástasis y a todos los pacientes le tenemos que hacer el estudio genético. Generalmente se dosa el antígeno embrionario y la calcitonina como pronóstico y seguimiento postoperatorio. Respecto del linfoma tiroideo, y ya para ir terminando, es muy infrecuente. Fíjense que la prevalencia es muy bajita, generalmente son linfomas no Hodgkin de estirpe B, pueden asentar sobre una tiroiditis. El tratamiento va a ser radioterapia, quimioterapia o ambos, ¿sí? Y se lo considera primario cuando afecta exclusivamente la glándula y eventualmente los nodos regionales, ¿sí? Generalmente se ve más frecuentemente en mujeres en sexta y séptima década de la vida, crecen rápido. Como les dije, 80% pueden tener tiroiditis de Hashimoto previo, que también es una patología muy frecuente. La punción a veces no es útil, pocas veces tiene utilidad. Hay diagnósticos diferenciales que plantear con el cáncer anaplásico, pronóstico incierto, va a depender del estadio de la enfermedad, con una sobrevida global baja del 30% a los 5 años. Con respecto al carcinoma anaplásico, que es el último que tenemos en el listado, es el menos común, pero es el más letal. Generalmente de edad adulta, más frecuente en mujeres, son grandes, de rápido crecimiento, tienen muchos síntomas locales y metástasis. Se clasifican como estadio 4 los que tienen lesión restringida a la glándula. Con adenopatías locorregionales pueden ser 4A y 4B, y 4C cuando tienen metástasis a distancia. La punción, aspiración con aguja fina, a veces es inútil porque como tienen mucha necrosis por este rápido crecimiento, no tenemos tejido redituable, a veces es necesaria una punción con aguja gruesa. Hay distintos tipos histológicos y las imágenes prequirúrgicas siempre son necesarias, sobre todo para la estadificación de las metástasis a distancia. Todos son considerados como una enfermedad sistémica, todos los portadores de un carcinoma anaplásico, porque es sumamente agresivo. El tumor pierde la capacidad de captar yodo, por lo tanto el tratamiento con yodo radioactivo no es una opción. El estadio 4A va a cirugía, el 4B se divide en resecable o irresecable, el resecable va a cirugía y el irresecable hace radioterapia, quimioterapia y paliativos. Y el estadio 4C, que es el que tiene metástasis, es radioterapia, quimioterapia y paliativos. A veces hay ocasiones donde las terapias neoadjuvantes pueden convertir a los tumores irresecables, al 4B, en resecables y tener una chance quirúrgica, pero bueno, son tumores de pésimo pronóstico. Bueno, con esto terminamos la parte final del nódulo tiroideo y cáncer tiroideo. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias por la atención. Acá tienen algo de bibliografía y quedo a disposición.